Muy bien, espero que el tiempo de adoración y de alabanza haya sido significativo para tu vida. Gracias una vez más por acompañarnos en esta reunión aquí en Cristo nuestra fortaleza. Hoy vamos a compartir el mensaje llamado Amalek, la victoria de la oración y la obediencia. En el libro de Gálatas, en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 17, el apóstol dice lo siguiente: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pablo es claro en mostrar que la lucha entre lo espiritual y lo natural en el creyente es una lucha feroz. El espíritu se opone a los deseos de la carne, como los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu. Y en esa lucha estamos desde el momento de la conversión, desde que nosotros nacemos de nuevo hasta el momento en que el Señor nos llame a su presencia. Esa es la lucha del creyente. El Espíritu Santo que mora en el creyente luchará con la naturaleza carnal del creyente que quiere ir en contra de esa naturaleza espiritual ahora renacida del creyente. Pablo vivió esa lucha y nos escribe sobre esa lucha, que es una lucha constante y feroz. De la misma manera, cuando el pueblo hebreo fue liberado de la esclavitud de Egipto, cuando ellos empezaron como pueblo libre ahora a caminar el camino del desierto, camino a Canaán, el primer enemigo que le salió al encuentro fue el pueblo de Amalek. Y Amalek fue un enemigo para Israel por muchos años. Amalek representa esta lucha constante entre lo que es la voluntad de Dios y lo que se opone a la voluntad de Dios. Permítanme, por tanto, en esta tarde mostrarles una serie de verdades y principios que se desprenden del análisis de las luchas del pueblo de Dios contra Amalek y cómo se aplican a nuestra vida. Lo primero que quiero que entiendas es que el enemigo, Satanás, y la naturaleza pecaminosa suelen aprovecharse de la debilidad del creyente. En Éxodo capítulo 17, versículo 8 en adelante, que es el primer pasaje que vamos a analizar, dice la palabra del Señor lo siguiente: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Es importante que cuando aparece esta frase entonces, nosotros leamos el contexto para analizar de dónde deviene este resultado, este entonces. En Refidim, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, había tenido su primer mal momento, tanto con Dios como con Moisés. Ellos han visto a Dios sacarlos con mano poderosa y han visto a los egipcios quedar atrás en el Mar Rojo. Sin embargo, apenas empiezan a caminar el desierto, tienen sed y empiezan a quejarse porque han pasado por una fuente de aguas que, aunque era amarga, Dios la volvió agua dulce para ellos, pero ahora siguen caminando y se ven en medio del desierto sin más fuentes. Y empiezan a hablar de volver y de apedrear a Moisés por la falta de agua que los va a llevar a una muerte segura en el desierto. Es en ese momento donde Moisés ora a Dios y le dice: me van a apedrear, y Dios dice: te voy a dar agua, porque el pueblo se queja, y Dios le da agua de la roca. Pero es en ese momento en el que el pueblo está dudando si es que Dios les puede dar agua y están quejándose de su líder, guía en el camino del desierto, donde viene Amalek y prepara pelea contra ellos. Dice lo que sigue de la historia, que Moisés le dice a Josué: vayan, tomen hombres de guerra y peleen contra Amalek. Yo subiré a lo alto de la montaña junto con Aarón y Hur, y con la vara de Dios en mis manos la levantaré mientras ustedes pelean. La historia nos cuenta en el versículo 11 de este capítulo 17 lo siguiente: sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno del lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos fuerza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y al pueblo a filo de espada. Tenemos que entender que la batalla
esta primera batalla contra el primer enemigo físico que es Amalek, es una batalla que se va a desarrollar en 3 planos. Por un lado, los hombres de guerra están peleando a espada con los amalecitas. Josué y los hombres de guerra están peleando, usando espadas en las manos para luchar con los amalecitas. Por otro lado está Moisés, quien está en la montaña, quien está teniendo una lucha no contra los amalecitas cuerpo a cuerpo, sino que su lucha es la de interceder. Él está con la vara de Dios en las manos y sus manos levantadas hacia el cielo, y mientras él hacía eso, Israel prevalecía contra los amalecitas. Pero naturalmente, al prolongarse la batalla y al ir fatigándose, sus manos empezaban a bajar y sucedía algo en el plano de la lucha física. Él bajaba sus manos y los amalecitas empezaban a vencer al pueblo hebreo. Cuando Moisés, Aarón y Hur se dan cuenta de lo que está pasando y se dan cuenta de que no podrá estar mucho tiempo así, deciden tomar una piedra, ponerla como si fuese un asiento, sientan a Moisés y ellos le tienen la mano, y aquí se da la otra parte de la lucha. La lucha de Hur y Aarón por sostener las manos de Moisés. No hay un Hur o un Aarón que tome la vara y la sostenga en alto. Aún si así lo hubieran hecho, pronto se hubiesen cansado al igual que Moisés. Ellos entienden que la mejor manera es sumarse a Moisés y fortalecer a Moisés para que Moisés pueda mantener las manos en alto mientras ellos de pie, uno a uno, sostienen cada lado de sus brazos. Fue de esta manera en que Israel prevaleció, el pueblo hebreo prevaleció contra Amalek. La primera batalla que debemos nosotros librar, porque en esto Dios los está ayudando, pero a diferencia de la lucha contra los egipcios, Dios no sale aquí con un torbellino de fuego, Dios no sale con ángeles a pelear ni envía plagas contra Amalek. Dios deja que ellos peleen la batalla. Dios no desciende a pelear con ellos, los ayuda desde la intercesión de Moisés. Dios responde a la intercesión de Moisés. La primera batalla que tenemos que empezar a entender para tener victoria contra Amalek y contra la carne y contra el enemigo, se da en nuestras rodillas, se da en la oración, se da en la intercesión. Esta es una de las cosas que el enemigo más intenta robarnos y distraernos. No somos un pueblo de oración, no somos un pueblo que ora, que clama, que gime, que gana las batallas de rodillas. Creemos que todo pasa por tomar una espada e ir a pelear. Pero la verdad es que Josué y el pueblo, lo mejor de los hombres de guerra, estaban peleando con espadas y no alcanzaba. Al menos que hubiese por otro lado una batalla espiritual, que era la que sostenía Moisés intercediendo por el pueblo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dios nos ha dicho que debemos orar en todo tiempo, y es lógico y es entendible que haya momentos donde nuestra vida de oración sea más endeble, como pasaba con Moisés. Había un tiempo de cansancio, pero era allí donde la ayuda de otros fortalecía este tiempo de lucha y de intercesión por Moisés. Nos dice literalmente la Escritura en Isaías 35:3 que debemos fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Cada creyente debe luchar su vida en oración, pero debe fortalecer la vida de oración de sus hermanos. El mismo Isaías en el versículo 4 de este capítulo 35 dice: digan a los de corazón apocado, esfuércense, no teman, he aquí viene vuestro Dios, viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y los salvará. Si sientes que no tienes fuerza, recuerda lo que dice Isaías 40:29. El Señor da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. La vida de oración es una constante batalla. La carne nunca querrá que tú ores. La carne, dice la Escritura, Jesús nos recuerda esto, la carne es débil para la oración. El espíritu está dispuesto para que oremos, pero la carne es débil. La carne te dirá: no ores, no pases tiempo en oración, no hables con Dios.
Por eso el Espíritu se opone a eso y te lleva a orar y te llevará a momentos donde tú necesites clamar. La primera batalla se gana en oración, no con espadas, no con ejércitos, sino en oración. Si tú no puedes entender esto, jamás tendrás victoria contra la naturaleza pecaminosa o contra el enemigo de nuestras almas, que es el diablo y Satanás. No podemos vencer al diablo con espadas. Tenemos que derrotarlo en oración. Es la oración la que destruye las fortalezas del enemigo. Lo que el enemigo teme es un pueblo que ora. Porque un pueblo que ora es un pueblo que conoce a su Dios. Debemos orar. La primera batalla la debemos ganar en oración, porque lo que hace Amalek es atacar los puntos débiles. Veamos el detalle de este relato. En el libro de Deuteronomio se nos da el detalle de cómo fue este ataque de Amalek. En el capítulo 25, versículo 17 de Deuteronomio dice lo siguiente: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. He aquí el detalle interesante de la forma del ataque de Amalek. Ellos están yendo, los hombres valientes van delante y el pueblo un poco más débil va detrás. Venían cansados del camino del desierto y seguramente el humor no era el mejor, porque venían por un lado medios como enojados con Dios y por otro lado también medios enojados con Moisés. Ellos han venido caminando, están fatigados, han podido beber el agua de la roca, pero el humor no es el mejor. Y en ese momento, estando medios enemistados con Dios y medios enemistados con Moisés, donde el enemigo viene y ataca. Y ataca, lo primero que ataca es la parte débil, los que iban detrás, los que estaban más cansados y más trabajados. Sin temor de Dios, obviamente, ¿no? Es lo que nos dice el texto. Hermano, a veces pensamos que el lugar de estar atrás es un lugar seguro porque los hombres de guerra van adelante. Pero quiero decirte esto: el enemigo no siempre va a ir a luchar contra los hombres de guerra. El enemigo se va a querer llevar la presa fácil, la presa que no pelea, la que no tiene espada, la que no tiene armadura, la que viene atrás, la que no se va a enfrentar con él. Por eso a veces cuando los que estamos aquí en el frente de batalla, batallando esta batalla espiritual que el Señor nos ha enviado a batallar, animamos a los otros a sumarse, a entender que el solo hecho de ser parte del pueblo los hace ya hombres de guerra. Los estamos alertando de la astucia del enemigo, porque creen que por no estar peleando o por no ser hombres de guerra, el enemigo no los va a atacar. La verdad es que a los primeros que va a atacar es a ellos, porque son presas fáciles, porque sabe que puede vencerlos pronto. Dice literalmente que el ataque de Amalek fue contra los débiles que iban detrás. No te puedes quedar atrás, no te puedes refugiar en los otros y decir, bueno, yo voy detrás, que vayan los demás adelante. No, es peligroso. Debemos ser literalmente una falange que va completa, un solo hombre que va unido. Como bien nos decía nuestro querido hermano Hugo el día de ayer, somos uno, somos un pueblo. No podemos andar desmembrados por ahí permitiendo que unos luchen y los demás no luchar. El enemigo viene a atacar, y cuidado con esto, cuando estamos cansados y trabajados. Han pasado muchos días desde que inició esto. Muchos días. Y verdaderamente lo digo como un acto de clamor para todos los hermanos y hermanas que escuchan esto. Cuiden a sus pastores. Cuiden a sus líderes. Es tiempo de cuidar a sus siervos, a los que están peleando día a día. Porque el enemigo ya se hizo un festín con los débiles que venían atrás, con una iglesia fría, pero ahora vendrá a atacar a los pastores. Y es importante que los cuidemos, es importante que les demos una mano. No permitas que tu pastor termine cansado y fatigado. También es humano
también están pasando la misma lucha que vos en medio de esta pandemia. También seguramente están pasando momentos de dificultad. También deben estar con la enfermedad tocando la puerta o con la economía desprovista en los términos más naturales. Dios está de la misma manera que contigo con ellos. Pero necesita que tú hagas tu parte. Un pastor se va a fatigar mucho más cuando los demás miembros no están haciendo lo que tienen que hacer. Cuidemos a nuestros pastores. Pongámonos a disposición. Demos una mano. Trabajemos. Somos uno. Cuidado con esta forma en la que ataca a Amalek, porque Amalek viene a tocar los puntos débiles. Y tenemos que reconocerlo. Lo segundo que debemos entender es que nosotros estamos llamados a obedecer a lo que Dios nos dice sobre el trato con Amalek. En este libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, en el versículo 19, dice lo siguiente: Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, subraya lo que diré a continuación. Dice el texto: borrarás la memoria de Amalek de debajo de los cielos. No lo olvides. Eso dice el texto. Deuteronomio 25, 19. Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. La verdad es que el pueblo lo olvidó. 500 años han pasado de luchas constantes donde ellos tenían a Amalek rodeándolos, donde Amalek venía y peleaba, a veces los vencían, a veces Amalek les hacía daño, pero no acababan con Amalek. 500 años después Dios se ha elegido un rey, ha permitido que llegue un rey, en el caso del primer rey del pueblo de Israel, Saúl. Y Dios le va a dar la orden, lo vas a hallar en 1 Samuel 15, versículo 1 en adelante. Dios le dice lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ese es el mandato de Dios para con Saúl. 500 años atrás Dios ya les había dicho al pueblo: destruyan a Amalek. A veces nosotros leemos este pasaje sacado de contexto y nos parece que Dios es un tirano perverso que quiere destruir gente pobre de un pueblo. Y la verdad es que Dios mismo había dicho en el libro de Éxodo que Él iba a pelear contra Amalek. Dice Éxodo 17, 16, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. La guerra era de Dios contra Amalek, porque Amalek se oponía al trono de Dios. Se oponía al pueblo hebreo, pero se estaba oponiendo directamente al trono de Dios. Por eso la batalla sería de Dios contra Amalek. Por generaciones Dios lucharía con Amalek, pero utilizaría al pueblo para que el pueblo fuera el instrumento en el cual él venciera a Amalek. Ahora Dios está enviando a Saúl para que vaya a la batalla. Lee luego toda la historia completa. La historia se resume en que Saúl va con su ejército y destruye a Amalek, pero no destruye todo a Amalek. Dice el versículo 7 lo siguiente: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quiso destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Literalmente Dios envía a Samuel, y cuando Samuel va a ver a Saúl, Saúl lo recibe y le dice: bendito del Señor, he cumplido todo lo que me mandó Jehová hacer. Y de pronto se escucha el sonido de las ovejas y de las vacas, y Samuel le pregunta:
si hiciste todo lo que tenías que hacer, Saúl, ¿qué es ese sonido de ovejas y vacas? Porque tú no vienes a pelear una batalla trayendo ovejas y vacas. Tú traes hombres de guerra. Y si acabas de destruir todo el pueblo de Amalek, ¿por qué yo escucho vacas y ovejas? Y es ahí donde él le da la explicación y dice, bueno, había cosas buenas en Amalek, había buenas vacas y buenos corderos. Y los perdonamos para ofrecerlos a Dios. Y también lo perdonamos al rey porque queremos tenerlo como botín de guerra. Y Samuel le dice, has actuado locamente. Es mejor obedecer a Dios que presentar sacrificios y holocaustos. Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. Por tanto, Dios te ha desechado por lo que has hecho, porque no obedeciste la palabra de Jehová para derrotar a Amalek. Literalmente el libro de Crónicas nos dice que la muerte de Saúl se dio como resultado de este acto de desobediencia. Dios podría haber confirmado el trono de Saúl y el trono de Saúl podría haber permanecido, pero por cuanto desobedeció a Dios, Dios lo desechó para siempre y puso a alguien mejor en su lugar. Quiero que entiendas el principio espiritual que se desprende de este pasaje, porque a veces nosotros somos un poco como Saúl. Dios nos ha dicho claramente que tenemos que acabar con todo lo que es representativo de Amalek, todo lo que es representativo de la naturaleza carnal, y nosotros seguimos negociando con Dios qué sí y qué no. Hay cosas que nos parecen buenas y no queremos cortar con ellas. Nos quedamos con lo mejor de la carne, con lo mejor de las ovejas y de las vacas. Lo que es malo y despreciable, eso lo vamos a desechar. Pero lo que no es tan malo, no lo desechamos. Y somos nosotros los que ponemos esa valoración de no es tan malo, porque Dios ha dicho que de Amalek todo es malo. Dios ha dicho de Amalek no hay nada bueno. Reyes, hombres, mujeres, niños de pecho, ganado, todo lo de Amalek tiene que ser destruido. No hay nada bueno, dice Dios en Amalek. Pero el pueblo dice, las vacas y las ovejas estaban bien. Las podíamos usar para Dios. De la carne no proviene nada bueno. Nada bueno de la carne le podemos ofrecer a Dios. Nada. No hay nada de la obra de la carne que nosotros podamos rescatar que sea de agrado a Dios. La naturaleza carnal no le agrada a Dios. Por eso el Espíritu lucha contra ella, para dominarla, para que ella no obre. A veces nosotros encasillamos grandes pecados y queremos no cometer grandes pecados, pero nos quedamos con ovejas y vacas, pequeños pecaditos que nos permitimos, que no son tan malos. Hemos erradicado el adulterio, pero nos permitimos hablar groseramente. Hemos erradicado la fornicación, pero todavía seguimos robando. Hemos erradicado el no matar, pero seguimos matando con nuestra lengua. Nos quedamos con ciertas cosas, porque no son tan malas. Lo peor y lo que me decía el Señor a la madrugada era esto. A veces, cuando preguntamos, ¿y cómo estás?, sacan pecho y dicen, estoy bien, la espiritualidad va bien. Pero se escucha detrás un balido de ovejas y un mugido de vacas que habla más fuerte de la desobediencia que de la obediencia. Quiero ser claro en lo que me decía Dios. Diles que habla más fuerte la evidencia de su desobediencia que la voz oral de su obediencia. Saúl está delante de Samuel y le dice, he obedecido a Dios, pero el sonido de atrás dice, no he obedecido a Dios. Y hay muchos que en este tiempo de pandemia dicen, estamos bien, estamos obedeciendo a Dios, no hacemos nada malo, estamos honrando a Dios, está todo en orden. Pero vemos la evidencia amplia de que no está todo en orden. No puede estar todo en orden cuando, como decía alguien por ahí, hay algunos que se tomaron tan en serio el aislamiento social que hasta se aislaron de Dios. Fue fantástico. Se han tomado tan serio el aislamiento y el distanciamiento social que hasta se distanciaron de Dios. Creyentes que no congregan, que congregan a piacere en cualquier día y horario. Total, ahora el servicio está grabado, lo veo luego. ¿Y si no estuviera grabado? Pasa lo mismo que antes. Voy cuando quiero, congrego cuando quiero.
sirvo cuando quiero, honro a Dios cuando quiero y obedezco a Dios con lo que quiero, porque lo mejor de Amalek no lo voy a destruir. No voy a destruir una vaca gorda que puedo utilizar o una oveja gorda que puedo utilizar. La Escritura nos dice, literalmente, en Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. No provean para los deseos de la carne. Estoy cansado de creyentes que a veces me dicen, voy a dejar esto, pero me lo voy a quedar como recuerdo. ¿Para qué lo quieres de recuerdo? ¿Para qué lo quieres de recuerdo? ¿Para qué quieres de recuerdo el instrumento del pecado? Para tenerlo en casa. Ya no lo usas. Recházalo. Tíralo. ¿Para qué quieres de recuerdo lo malo? ¿Para qué? No nos gusta cortar con Amalek. No nos gusta cortar con eso que nos puede hacer daño. No hemos aprendido, verdaderamente no hemos aprendido. Cometemos errores en ciertas áreas y seguimos coqueteando con las mismas áreas. No aprendemos. Literalmente digo, no aprendemos. O cortamos con todo, o Amalek va a hablar a nuestras espaldas. O cortamos con todo, o Amalek nos va a causar la muerte, como se la causó a Saúl. Hermano, con el diablo no se juega, El diablo no juega con los creyentes. No es su amigo. Él ha venido para hurtar, matar y destruir. Como dice la Escritura en Efesios 4:26, aírense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le den lugar al diablo. Versículo 27. No le den lugar al diablo. El término griego topos, que se traduce aquí como lugar, hace referencia a dar un lugar pequeño o permitir una situación como posibilidad de que suceda. Dice, no le den ni un centímetro de cabida al diablo, porque donde le das cabida, hermano, el diablo hace destrozos. El diablo ha venido para hurtar y destruir. Tenemos que entender que muchas veces seguimos diciendo que obedecemos a Dios, pero seguimos dejando partes de Amalek entre nosotros. Y no podemos. A menos que decidas cortar con todo lo que te lleva al pecado, en algún momento te sentirás tentado a volver. Yo lo tuve que aprender con dolor en mi vida, Tuve que aprender con dolor que lo que me aleja de Dios hoy, lo tengo que cortar de mi vida, aunque me duela. Porque a veces seguimos jugando a la misericordia. Bueno, lo manejo yo. No está tan mal. No, puedo decir que no. No, hermano, no podés. Porque al enemigo como león rugiente, tú no lo puedes seguir dando vueltas. Lo tienes que sacar. Porque en algún momento de descuido te va a devorar. Entonces hay que cortar con relaciones. Relaciones de amistad, relaciones laborales. Hay que cortar con ciertas prácticas, hay que cortar con ciertos hábitos. Literalmente, hermano, si el celular te es un problema, revoléalo, tíralo, sácalo de tu vida. Si no lo puedes manejar, sácalo de tu vida. Mejor es que vayas al cielo sin celular a que el celular te lleve por mal camino. Hay una escena maravillosa de una película que se llama Prueba de Fuego. En ella se narra la historia de un hombre y una mujer que están por divorciarse. El problema de este hombre era que era adicto a ver pornografía. Y esto fue socavando su relación con su esposa. Cuando él tuvo un encuentro con Dios y quiso recuperar a su esposa, empezó a luchar con todos los hábitos. Hay una escena donde él está sentado leyendo un libro
y de pronto le llega una notificación a la computadora para que vea pornografía. Él está viendo allí, él está frente a la computadora y le llega la notificación. Se ve tentado. Entonces toma su bat de béisbol y parte la computadora. En el lugar de la computadora dejó una carta para su esposa. El mensaje decía: te elijo a ti. Te elijo a ti. Esta computadora representaba para él la puerta a la pornografía y él decidió quedarse sin computadora. Te elijo a ti. Qué bueno sería que hoy nosotros echemos todo lo que nos aparta de Dios y pongamos ese mismo cartel en ese lugar y digamos: te elegimos a ti, Señor. Yo no quiero tener nada que compita contigo. No quiero tener nada que pueda ser potencialmente peligroso para apartarme de ti. Prefiero pasar por malo, por exagerado, por abandonador de amistades, a tener alguna amistad que potencialmente pueda apartarme de ti, Señor. Voy a ser radical, voy a cortar con todo lo que pudiera llegar a ser tropiezo para mí mañana. Tal vez no ahora, pero sí mañana. Y decide cortar con todo, de cuajo, de raíz, por completo. Debemos cuidarnos de no cometer el error de Saúl de desobedecer. En tercer lugar, debemos cuidar aquello que Amalek quiere robar. En 1 Samuel 30, versículo 1 al 8, se nos narra un momento de la historia de David donde David se había ido a habitar bajo la cobertura de Aquis, el rey de los filisteos. Él está siendo perseguido por Saúl, con lo cual no hay mejor lugar para refugiarse, según David, que estar en medio del enemigo. Y empieza a ser un merodeador, un hombre que va y tiene incursiones militares y roba para sobrevivir. Nos dice el capítulo 30, el versículo 1, que cuando David y sus hombres vinieron de Siclac, al tercer día los de Amalek habían invadido el Neguec y a Siclac, y habían asolado a Siclac, y habían prendido fuego a Siclac. Y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Y cuando vinieron David y los suyos, la ciudad estaba quemada, las mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Volveré a decir literalmente lo que me dijo el Señor. Mientras que David creía que estaba buscándose la provisión, estando literalmente fuera de la voluntad de Dios, Amalek vino y le robó sus posesiones, le robó sus mujeres y le robó sus hijos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, verdad? El enemigo es un ladrón. Es un ladrón. Y mientras tú estás fuera de la voluntad de Dios, trabajando en cosas a las que Dios no te ha mandado, el enemigo se roba lo que tú ganas, se quiere robar tu familia, se quiere robar tus hijos, te quiere dejar solo. ¿Cuántos hombres y mujeres han perdido sus familias por dedicarse a hacer cosas que parecen buenas pero que Dios no les había mandado hacer? Literalmente, te digo lo que dice la Escritura en el versículo 7 o en el versículo 6 de este 1 Samuel 30. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Hasta hace instantes David no estaba fortaleciéndose en Dios. Ahora se fortalece en Dios y le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David no estaba consultando a Dios cuando se fue a hacer esas incursiones. Dios jamás le hubiera dicho: ve y refúgiate en medio de mis enemigos, los filisteos. David lo hizo. Y por eso estuvo a punto de perder a su familia, a sus posesiones y hasta perder la vida, porque la amargura del pueblo era tal que hablaba de apedrearlo. Pero fortalecido en Dios y consultando a Dios, pudo recuperar a su familia. ¿Qué esperas, te digo? ¿Perder todo para buscar de Dios? ¿Perder a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, a tus hijos? Para buscar de Dios, es ahora donde tienes que buscar de Dios.
porque el enemigo está intentando destruir todo. Debo cerrar. Dios ha de destruir a Amalek, literalmente. 720 años de Cristo bajo el reinado de Ezequías, los amalecitas fueron destruidos por completo. 720 años. Tomó literalmente casi 700 años la destrucción de Amalek. 1 Corintios 15:51 nos recuerda que llegará el día en que todos seremos transformados y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Porque permíteme decirte que si nosotros muriéramos y fuéramos al cielo así como somos, el cielo sería tan horrible como la tierra. No va a suceder, tú no serás el mismo en el cielo. Dios nos transformará y sacará todo esto malo de esta naturaleza. Entonces, tú y yo debemos luchar en oración y debemos destruir todo lo que hemos tenido como provisión para la carne. Amalek viene contra ti, se opone al plan de Dios, pero tú puedes vencerlo si oras y obedeces fielmente a la palabra de Dios. Mi oración por tu vida es que tomes en cuenta estas recomendaciones y que busques de Dios con todo tu corazón. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos en una próxima reunión desde Cristo nuestra fortaleza para compartir algo más de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Comparte este mensaje que pueda ser de bendición a otros. Y verdaderamente seguimos orando por ti. Que Dios te bendiga. Que tengan una bendecida tarde y noche. Bendiciones.